Un domingo más a su programa Hemos creído en el amor. El día de hoy tenemos el honor y el placer de recibir a unos invitados de lujo que estoy segura que vamos a disfrutar de esa historia de afiliación de nuestro amadísimo país de Venezuela. Con esa historia hermosa, pero para iniciar con el pie derecho, voy a pedirle a nuestro director, Fray Dimas Klein, que nos dirija a la oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos por este momento de encontrarnos como familia de WOM International, WOM Latinoamérica, dándote gracias por todo lo que has logrado en el pasado. Por eso hoy día nos ponemos a reflexionar sobre las obras que tú has realizado en tu querido país de Venezuela. Queremos escuchar, Señor, también darte gloria por lo que estás haciendo en este momento y lo que tú tienes planeado para el futuro. Te decimos que somos todos tuyos, que esta obra sigue en tus manos y te la dedicamos siempre a tu nombre. Pidiendo la intercesión de nuestra Santísima Madre, le decimos a ella: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo VI, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Fray Dimas. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Acá les saluda Maylin. Para los que no me conocen, soy la coordinadora del apostolado de MOVIN, Metodolación Billings, Nicaragua. Y hoy les presento a nuestros invitados, Enrique y Lili, casados desde hace 41 años, este 28 de noviembre. Así que pronto celebran las bodas de oro. ¡Qué lujo!, ¿verdad? Ya están cerca de las bodas de oro. Son 50 años, les quedan 9 años. ¡Qué bendición! Muchas felicidades. Ya pronto 41 años de casados, 5 hijos, 2 hijas y 3 hijos, 2 nietas y un nieto. Han participado en los cursos prematrimoniales por más de 10 años en la diócesis de Caracas y 41 años aplicando el método de la ovulación desde el primer día de su matrimonio. ¡Qué bendición! ¡Qué testimonio! Y pertenecen al movimiento de cursillos de cristiandad y han participado en los congresos de Brasil, Costa Rica y Colombia y próximamente México, Dios primero. Y también brindan charlas sobre espiritualidad Billings en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Muy bienvenidos sean. Gracias por colaborarnos en compartir esta historia de afiliación de este hermoso pueblo de Venezuela. Voy a compartirles ahorita, voy a permitirles puedan compartir pantalla y agradezco de antemano por decir sí a esta invitación y de poder compartir con toda la familia de WOM Latinoamérica su historia. Bienvenidos, Enrique y Lili. Muchas gracias. Estamos sumamente emocionados de poder compartir con ustedes nuestra historia, nuestras anécdotas de situaciones tan hermosas que hemos podido vivir en todos estos años. Con un gusto de saber de que Venezuela ha podido estar casi 50 años conociendo el método de la ovulación desde el inicio. Ha sido el original método de la ovulación y así estamos sumamente complacidos de poder compartir esta tarde de conversación. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, queríamos contar entonces un poco sobre este orgullo que tenemos de ser venezolanos
de poder entonces ahora, a pesar de no encontrarnos dentro del territorio, poder seguir trabajando a favor de la familia venezolana, de poder seguir poniendo nuestro granito de arena para que las familias puedan formarse como Dios quiere y puedan compartir el amor de los esposos y formar familia. Un poco de la historia del método de la ovulación, comentaba hace un rato, de que es muy similar a lo que sucedió en otras partes de Latinoamérica. Pues con la visita de los doctores Billings en los años 70, se comenzó en todos los movimientos de apostolado a dar prioridad a este apoyo a la planificación familiar natural, a la paternidad responsable. Por supuesto, comenzamos desde lo que significó la Humane Vitae para dar ese impulso de trabajo. Y bueno, en Venezuela, pues igual que en los otros países de Latinoamérica, estábamos en búsqueda y ávidos de una forma mejor de planificar familia, y el método de la ovulación brindó esa información. En los inicios, pues, mi padre, el doctor Edgar Paz González, era médico ginecólogo, pues estaba muy involucrado en toda esta situación como parte de la Asociación de Médicos Católicos de Venezuela, y en conjunción con lo que era la conferencia episcopal, pues se estaba dando todo este tipo de búsqueda de información, y él tuvo la oportunidad pues de conocer de primera mano lo que era el método de la ovulación, y pudo en su consulta privada pues ayudar y enseñar a muchas de sus pacientes para que pudieran conocer mejor sobre el método. Y pues durante los años 70 pues se fue desarrollando, y se pudo dar pues en el seno de los cursillos de cristiandad, por ejemplo, en donde con todos los participantes en los cursillos se podía, era un buen semillero para difundir esta buena nueva de lo que significaba planificar familia de forma natural. Comenzamos, pues, por supuesto, de la mano del movimiento familiar cristiano. El padre Pedro Richards visitó muchas veces Venezuela, y pues teníamos información de primera mano que podíamos usar. El padre Cesario Gil, que era el director de cursillos de cristiandad en Venezuela, pues entonces también impulsaba muchísimo este tipo de situaciones. Y ya para finales de los años 70, en el año 79, ya Venezuela había logrado también afiliación con UMA International. Había el primer movimiento se llamaba Moven, y estuvo, pues, se daba en el seno de este apostolado importante por la familia, y llegamos a tener muchísima correspondencia, que era lo que sucedía en ese momento, la forma como se hacía, de intercambio de información y de material para ir, sobre todo en el área de la preparación inmediata al matrimonio, que también se estaba dando los pasos en pastoral familiar, para que se pudiera hacer un manual para cubrir toda la información que se daba en los prematrimoniales. Y pues nosotros entonces tuvimos la dicha de poder tener esta información y de que se pudiera formar parte de UMA International desde el principio. Aquí tenemos algunas fotos de lo que fue para nosotros el comienzo, conocer del método. Y como anécdota les puedo contar, por ejemplo, que la sobremesa en casa, pues se hablaba, somos en la familia
pues mi hermano mayor y mi papá ginecólogos y obstetras, mi mamá enfermera, y somos 8 niñas. En nuestra familia somos 10 hermanos, de los cuales el mayor y el octavo varones y el resto niñas. Y todos los varones médicos, ginecólogos ambos. Y pues entonces era muy corriente conversar sobre este tipo de cosas que estaban sucediendo. Pues los nombres de los doctores Billings, de el doctor Hume, del doctor Brown, Jerome Lejeune, era algo que se conversaba en la sobremesa y nosotros oíamos. Y bueno, fue algo como que crecer dentro de la familia Billings. Bueno, como dato más importante en los 70, pues que al final se fundó Habemo Billings como asociación civil sin fines de lucro para la enseñanza del método de la ovulación en Venezuela. Eso fue apoyado por la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Enríquez, obispo de Valencia en ese momento, fungía como nuestro asesor espiritual, y bueno, muchos nombres. No quisiera dejar a nadie por fuera, pero en el momento, pues el doctor Jorge Cato David, el matrimonio Irazábal, el matrimonio de Diego y Emma Contreras, formaban parte importante de este movimiento. Contábamos también con innumerables colaboradores que pudieron apoyar y hacer que fuera una realidad el que la asociación Billings en Venezuela pudiera funcionar hasta el año 2000. Pues entonces, hablando un poquito de datos importantes en los años 80, está como la participación en la formación de curso básico y de instructores en Montevideo, Uruguay, por invitación del padre Richards, y de los cuales fueron aproximadamente 10 personas de Venezuela y participaron allí. De ahí también entonces surge la invitación para asistir al primer Congreso de las Américas, en donde también fue una delegación nutrida, más o menos unas 20 personas de Venezuela pudieron participar en el Congreso, y se dio pues un peso importante, porque ya era información muchísimo más clara y precisa. Para la participación en el Congreso en Acapulco, en México, en el 83, pues ya Habemo Billings participó como ponente para dar la historia precisamente de lo que había sido Billings en Latinoamérica hasta ese momento, y cómo tenía fuerza, y esa ponencia pues la dictó mi padre, el doctor Edgar Paz González. Por la gracia de Dios, en ese momento ya habíamos tenido oportunidad de tener un centro nacional que funcionaba en el consultorio privado de mi padre, y teníamos también pues ayuda de los salesianos, que teníamos un centro Billings en una de las parroquias más importantes de Caracas. Se trabajaba también en las Minas de Baruta, que era una barriada popular, y lo más importante que teníamos era en uno de los barrios más grandes de Caracas, muy importante, en la Dolorita. También se contaba con el apoyo de las Hermanas de la Caridad, las de Madre Teresa. Tenían un centro allí en donde se enseñaba el método pues, en las barriadas más pobres de Caracas. Y por supuesto también se desarrollaron pues centros Billings de todas estas personas que habían podido ser instruidas como instructores, para poder entonces en varias diócesis de Venezuela se pudieron dar la
oportunidad de formar centros y contar con instructores certificados que pudieran seguir impartiendo el método. Parte importante fue pues que entonces tuvimos la oportunidad también de ser sede del tercer Congreso de la Familia de las Américas. Es evidente que para Venezuela también la influencia de Familia de las Américas fue muy importante, proveyó de mucho material que se podía difundir la información en Venezuela. En ese momento pues nosotros estábamos afiliados a WUM, pero teníamos un apoyo importante de parte de lo que era Familia de las Américas. En este caso, por ejemplo, los instructores que más nos visitaban era el padre Dionisio Santamaría y la hermana Francesca Kern. Sin embargo, pues fue muy importante el impacto de lo que fue el tercer Congreso de la Familia de las Américas en Caracas, porque nos dio la oportunidad de compartir con todas partes del mundo, con Latinoamérica, con ver lo que se estaba haciendo. Estaba recordando también sobre cosas que son familiares, es que pues precisamente en el año 85, cuando estaban los doctores Billing en Caracas, coincidió con el cumpleaños de nuestra hija mayor, y en el agasajo que se hizo después de haber estado en la conferencia, pues vinieron a comer en casa pues todos los principales participantes del Congreso, y tuvimos una cena familiar con todos los invitados, y eso se transformó en una fiesta familiar más importante, porque estábamos tratando de celebrar el cumpleaños, y estaba mi hija mayor, es la nieta número 6, y de cualquier manera pues era fiesta porque teníamos un montón de niños pequeños, y fue muy bonito recordar. Bueno, estaban los doctores Billings, John y Evelyn, estaban el doctor Hume, estaba Mercedes Wilson, la hermana Kern, estaba también el padre Santa María, el padre Richard. Pues teníamos pues gente muy, muy importante en ese momento. Sin embargo, los sentíamos como pues amigos, estaban en casa con que se podía compartir algo como la fiesta familiar. Pues entonces estábamos bien satisfechos con cómo se había podido difundir el método. Habíamos alcanzado a bastantes estados en Venezuela, de los cuales habíamos podido recurrir, y estaba pues por el apoyo particular de todas las casas de cursillos de cristiandad, pues nos brindaban sus espacios para que pudiéramos preparar cursos que fueran numerosos para poder cubrir más y preparar a más instructores y dejarlos que pudieran ellos después trabajar en sus regiones. Se preparó no sé qué cantidad de instructores, porque la verdad no me atrevo a decir el número. Sin embargo, se cubrió con cursos, eran numerosos y frecuentes. Algunas veces eran 2 o 3 veces al mes. Podíamos tener cursos en diferentes zonas que podían tener, no sé, entre 40 o 50 participantes, lo cual entonces daba pues un número importante de personas que después de ser usuarios pasaban a ser instructores, porque quedaban enamorados del método. Y bueno, una de las partes importantes fue también la participación en el Congreso de Población en Hong Kong, que también marcó un momento clave en este principio del crecimiento de Billings en Venezuela. Ya para los años 90, pues entonces empezaron a verse los frutos, en donde teníamos pues ya consolidados centros Billings que funcionaban independientes, que podían dictar sus propios
seminarios y cursos individuales, aparte de, por supuesto, de la formación que se daba en la preparación inmediata al matrimonio. Aquí tenemos algunos de las fotos que tenemos que pudimos recopilar. Y era sumamente interesante saber de que todo este trabajo se hacía de forma voluntaria, todas las personas que trabajaban estaban pues de forma voluntaria donando su tiempo, su conocimiento, y lo hacían con una mística hermosa. Y en este tiempo, pues uno de las anécdotas más, digamos, conmovedoras fue cuando nos invitaron desde Puerto Ayacucho, que es frontera con Brasil, en el estado Amazonas, venezolano, que es muy cerca de la frontera con Brasil, en donde la población indígena es muy importante. Pues nos invitaron los salesianos a participar. Y en ese momento, pues el equipo Billing se puso presto para asistir en unas condiciones que no conocían, porque no sabían qué iban a encontrarse. Simplemente nos dijeron, no, si ustedes vienen, nosotros los recibimos. Y pues estaba un poquito como que ya establecido, que se requería un local en donde las personas pudieran, que fuera acorde a la cantidad de personas que se tuvieran, y que se contara con la electricidad para poder tener las láminas que se presentaban y todo este tipo de material. Y entonces, pues poco a poco nos fuimos dando cuenta de que era mucho más básico lo que se podía hacer allí, pues en Puerto Ayacucho. Y resulta pues que el sitio, cuando llegaron, es muy lejos desde Caracas para llegar. Es un viaje más o menos como de 6 horas, en 12 horas en avión. No, en avión desde Caracas hasta Puerto Ayacucho, como 2 horas, pero todavía de allí había que ir en carro hasta el sitio. Y bueno, un poco atropellado y lejos. Y resulta que cuando el equipo Billing llegó, entonces dice, bueno, ¿y cuántas personas tenemos? Y cuéntenos. No. Entonces dice, bueno, ¿y cuándo llegan? Porque ya es tarde. Dice, no, es que todavía están llegando. Ellos de las comunidades de donde vienen, llegan en canoa, vienen por el río, y hay partes, como estamos en época de sequía, que no hay suficiente agua y ellos tienen que sacar la canoa, ponerlo en la cabeza para poder pasarlo de un lado hasta que vuelvan a tener agua suficiente para llegar. Y venía toda la familia, desde la abuelita hasta el bebé recién nacido. Y entonces, pues cualquier inconveniente que uno pudiera pensar, decía, bueno, ya la incomodidad de las personas que van a participar era suficiente como para decir, pues vale la pena todo. Vale la pena todo porque vienen ávidos de escuchar. Esos centros en Puerto Ayacucho quedaron dirigidos por las salesianas que trabajan en esa área, y pasaban unos reportes maravillosos de unas gráficas increíblemente bellas después de 5 años de haber estado el equipo Billing primario, que llegó a dar la primera instrucción. Después continuaban teniendo ese tipo de intercambio de lo que había significado y cómo continuaban con la instrucción y el uso del método. Pues nada, hemos llegado entonces así un poquito a los años 2000, en donde pues desde los 90, todo el tiempo hasta el año 2000, fue el mismo crecimiento en todas las diócesis. Estaba impartiendo el método de la ovulación como información que se le daba a los novios en la preparación inmediata al matrimonio. De allí pues entonces surgían también entonces seminarios para usuarios, y se seguía trabajando de mano de la Conferencia Episcopal y de Pastoral Familiar. Lamentablemente ya para el año 2001 había varios de los
fundadores y de los primeros instructores que ya pues tenían avanzada edad, habían terminado habían pues pasado a otras actividades o pues habían fallecido, y es el caso de mi padre, que fallece en el año 2001, con lo que queda un poquito desatendido pues todas estas conexiones que se tenían, porque todo lo que era la comunicación directa con GUM International, todos los boletines, todos estos trabajos que se hacían y los viajes al exterior para poder compartir, pues ya estaban, pues quedaron sin remitentes, sin nadie que recibiera ni pudiera emitir. Y otra cosa, pues por supuesto que no podemos perder de vista que la situación país para el año 2000 era muy crítica en Venezuela. Habíamos tenido una situación económica con intervención de bancos y situaciones terribles. Había comenzado pues este cambio político importante que todavía está en Venezuela y que declaró un antes y un después. Y pues eso también hizo un deterioro importante, porque pues ya esta facilidad de poder reunir a la gente de la forma como estábamos acostumbrados no se daba. Había que reinventar la forma de poder seguir instruyendo, y ya no era tan fácil el que se pudieran movilizar de un estado a otro, de una localidad a otra para poder continuar. Y pues cada región pues hizo mano de la información que ya tenían y cubrir de forma regional todo lo que significaba continuar el trabajo de ABEMOBILI. Sin embargo, ya no había, digamos, como que un ente rector que pudiera apoyar de forma nacional, sino que se trabajaba solamente de forma regional. Y bueno, pues hasta aquí es la primera etapa de Billings. Tenemos pues el honor de haber participado en ella, como dijeron al principio, para nosotros desde el año 80 que nos casamos, pues el método formó parte de nuestra inicio como matrimonio, nos ha acompañado todo este tiempo, y pues hemos podido transcurrir y vivir como instructores certificados desde el principio. Tuve la oportunidad en los últimos años, durante 14 o 15 años que trabajaba dentro del consultorio médico, ser la instructora que estaba de turno siempre en el consultorio, de recibir a las pacientes que llegaban, o a las personas que solicitaban el servicio, pues de darlo de primera mano. Y así pues funcionaba en muchas otros consultorios médicos donde de los médicos que estaban enseñando el método de la ovulación, y pues en todas las parroquias también. Casi prácticamente en todas teníamos por lo menos una instructora a cual referir. Bueno, ahora me toca conversar a mí. La historia un poco más moderna, debe ser más reciente, porque Lili tiene más memoria que yo, porque bueno, eso se entiende. Y llegamos al 2012. El 2012 y el 2013 fueron 2 años realmente interesantes en la segunda etapa de Billings Venezuela. Y eso lo digo porque en el año 2012 ocurre, bueno, seguimos trabajando fuertemente sobre todo los encuentros de preparación inmediata al matrimonio, que en Venezuela se llama EPIM. Y nosotros trabajamos en 8 diócesis al mismo tiempo, dando los cursos, damos Billings y damos planificación, parroquia, perdón. Damos la parte de planificación paternidad responsable, principalmente. Y teníamos a veces hasta 2 y 3 cursos al mes. Casi todos los fines de semana estábamos dando unas charlas, etc. Y era nuestra forma de llegarle a... Porque ya se había roto ese de cómo seguir en la línea Billings.
Pero ocurrió una reunión interesante con pastoral familiar, una reunión en pastoral familiar de la conferencia episcopal. Un día había una reunión para hablar sobre la planificación natural, sobre Billings. Nosotros no estábamos invitados, pero el matrimonio que sí trabajaba en Billings y que iba para esa reunión no pudo asistir y nos dicen: Lili, ustedes no van, ustedes tienen que ir, ustedes son Billings. Y nos acercamos, la hermana de Lili Egle, que también es instructora certificada, Lili y yo, y nos acercamos a la reunión. Y todos estos que están aquí estaban en la reunión y cada uno estaba exponiendo el trabajo que estaban haciendo en las diferentes parroquias de los diferentes diócesis de Venezuela. De ahí, y digo que es importante porque ahí el padre Antonio, que en paz descanse, que está aquí, él organizó y dijo: bueno, vamos a hacer un estudio sobre cuál es el método más importante para presentárselo a la Conferencia Episcopal Venezolana a través de pastoral familiar. Se creó un equipo de 6 personas, 4 que éramos formadas en Billings, el doctor José Noriega, Egle, mi cuñada Lili y yo, y un matrimonio catecúmeno que es el matrimonio Páez. Eso fue en el 2012, finales del 2012. Durante el 2013 empezamos a preparar el informe, tuvimos varias reuniones, nos reunimos en varios momentos con el padre y entre nosotros. Emitimos el informe y lo presentamos. El informe fue aprobado por la conferencia episcopal. Estamos hablando de finales ya como en septiembre-octubre del año 2013. Y qué bien, vamos a revisar el libro, vamos a hacer todo, pero ¿y quién es el soporte de nosotros? Empezamos Lili y yo, no teníamos idea, y lo primero que se nos ocurre es escribirle a Mercedes Wilson, y le mandamos, recuerdo yo haber mandado un correo a Mercedes Wilson pidiéndole: necesitamos apoyo puede ser en libros, en material, económicamente, para poder retomar Billings. Él y yo habíamos decidido seguir la línea del doctor Paz. Pero también, buscando por internet, se nos ocurre escribir a WUM. Y un día mandamos un correo y yo recuerdo haberle dicho: le dije, bueno, vamos a mandar correo. Lo más que puede pasar es que no nos respondan. No nos respondan. A los 2 días o 3 días teníamos un correo de María García en el mail. Y María decía: sí, mira, ustedes escribieron a WUM, estamos interesados. Nosotros estamos interesados. Bueno, qué bueno que estén interesados. Yo le contesto a María: mira, María, nosotros le escribimos a Mercedes Wilson para que nos ayudara. Y bueno, ¿y están ustedes? ¿Qué hacemos? No sé qué. Y en ese momento, María, aquí lo pongo, María me dice: un momento, ¿ustedes son WUM o son Mercedes Wilson? Ustedes tienen que tomar esa decisión. Por supuesto, Lili y yo, con ese desconocimiento, dijimos: bueno, no podemos ser Mercedes Wilson porque el doctor Paz, mi suegro, era WUM. Nosotros tenemos que seguir siendo WUM. Además, de la forma que nos lo presentó María, no había forma de decir que no, porque María decía: WUM es el original y Mercedes Wilson siguió su camino, Mercedes Wilson. Y en ese momento, nosotros decidimos: sí, María, nosotros vamos con WUM. Eso fue interesante porque todo fue, yo creo que obra del Espíritu Santo, de que nosotros asistiéramos a esa reunión, que se preparara ese informe y que luego nosotros hiciéramos esos correos y esos comentarios. Sí, básicamente la razón por la cual estábamos consultando era porque a principios de los años 90 se había podido hacer la traducción del libro del Dr. Billings digamos, en venezolano, la versión venezolana del libro, y se nos había permitido poder imprimir, ya que el material que usábamos era de México y era sumamente costoso para adquirir el material. Entonces, pues teníamos la posibilidad de poder imprimir a través de Cursillos de Cristiandad en Ediciones Trípode, y entonces nos dicen: bueno, hay que actualizar el material porque definitivamente algo debe haber nuevo en todo este tiempo que ha pasado. Y entonces, por eso es que nosotros hacemos el contacto con WUM para que nos permitiera continuar.
Entonces fue muy simpático el poder saber de que pues al inocente lo protege Dios y lo va llevando y nos fue pues mostrando el camino. Primero de que trabajábamos pues de forma individual, apartado de ningún tipo de organización ni nada formal, y después entonces nos pone en el medio de la situación para que seamos nosotros los que tengamos que hacer la parte formal. Entonces llegar a hacer los contactos con, de nuevo, Women International, que como les contaba, era parte de algo que nosotros dábamos por sentado. Pues. O sea, claro que sí, sí. AVE Movilice es parte está afiliado a WOM desde toda la vida, pues de siempre, nos parecía como algo sumamente natural. Y bueno, pues evidentemente habíamos perdido la afiliación porque se habían perdido los contactos, sin embargo, pues llegamos de nuevo a la casa, volvimos al principio. Bueno, entonces María me escribe que la manera más expedita y mejor que nosotros podemos hacer era participar, que la gente de Venezuela participara en el Congreso, en el entrenamiento del Congreso de Sao Paulo. Y después, entonces, eso ya a finales del 2000, nosotros le contestamos, sí, vamos a ver cómo lo hacemos, porque ya Venezuela en ese momento, la situación era económica compleja, no había control de cambio radical, situación de no conseguías insumos, no conseguías muchas cosas, entonces, vamos a ver qué hacemos. Y entonces, de ahí ya llegamos al año 2014. El 2014 son los primeros pasos, lo que nosotros llamamos los primeros pasos en la segunda etapa de Billings Venezuela, en Venezuela. Ya va, que nos vemos aquí. Okay. Logramos cualquier cantidad de donaciones. Salieron donaciones de donde menos las esperábamos, internacionales, nacionales, de todas partes. Y eso nos ayudó a que fuéramos a hacer el curso básico en Montevideo. Nuestro honor fue que M&M, como las llamo yo, Mary y Marianne, son las que nos dieron a nosotros el curso básico allá en Montevideo, curso básico de alta calidad. La traductora del curso era María de los Ángeles. María de las Nieves, yo de Los Ángeles. Bueno, por ahí va. Ya está cerquita, ya está allá arriba. María de las Nieves era la traductora simultánea del curso. En algunos casos Lili también fungió de intérprete. De ahí nos fuimos al Congreso de Sao Paulo. Este es el Congreso de Sao Paulo y esta es la familia donde nos quedamos, ahí. Pero hicimos el curso avanzado y el Congreso de Sao Paulo, y Lili y yo, que fuimos los únicos que pudimos ir de Venezuela, fuimos los que fuimos certificados. Entonces pasamos a ser los únicos 2 certificados de Billings en Venezuela. Y aquí voy a dar, para mí, uno de las anécdotas, para mí, y por supuesto para Lili, pero para mí en especial, una de las anécdotas más interesantes de lo que es Billings, la espiritualidad de Billings. Esta pareja que está aquí en la foto, ellos son de Minas Gerais, una ciudad que se llama Coronel Fabriciano. Eso queda en el estado de Belo Horizonte. Ellos nos invitan, nos hicimos buenas migas y nos invitan a dar unas charlas de la espiritualidad Billings allá en el marco de los 10 años que cumplía su comunidad, sí. Amigos de Jesús. Que diéramos la charla de espiritualidad Billings en matrimonio, Billings en la familia y Billings en la sociedad. Nosotros le dijimos, ¿ustedes pueden ir? Bueno, sí, pero nosotros no tenemos problemas para viajar. Ellos pasaron los meses, como en agosto, porque el congreso fue en abril, en agosto nos dicen, miren, díganos si van a poder venir. Y nosotros le decimos, no podemos, pues no tenemos recursos. No tenemos recursos para ni siquiera podríamos cambiar los dólares para poder comprar los pasajes, no tenemos recursos. Me dice, no. Ustedes no tienen que pagar nada, ustedes no vienen por nosotros. De hecho, creo que ni el agua pagamos nosotros allá.
Ni un agua que no compramos, porque un día fuimos a un automercado a comprar algo y no me dejaron pagar, porque no teníamos cómo. Esta era la invitación que ellos hicieron allá donde estaban ellos, el encuentro de la espiritualidad Billings, allá en el evento que era el 22 de noviembre. Perdón. Pasó el tiempo, terminó el evento, nos fuimos para Venezuela, pasaron los meses y nos llega esta carta Altino, Carla y Altino, nos llegó una carta de Brasil. La carta, aquí la ven, está en portugués, yo no la puedo leer en portugués, pero yo hice un Google ñón, que es la traducción al portugués, del portugués al español en Google ñón. Y habla de lo que le pasó a esta pareja. Esta pareja, ¿quieres echar el cuento? Sí, bueno, el testimonio de Carla y Altino es una pareja que asistió a este evento, en donde había tenido bastantes dificultades para lograr el embarazo. Ellos tenían un diagnóstico de ovario poliquístico, una cantidad de circunstancias que lo habían complicado. La situación es que ellos habían intentado por muchos medios de lograr el embarazo y estaban bastante angustiados porque no lo lograban. Tendrían que leer la carta para poder ver los detalles de verdad, pero podíamos decir, ellos estaban muy cercanos a este grupo de amigos de Jesús, y ellos estaban pues recibiendo apoyo y se les estaba procurando la información para que tuvieran confianza de que el método de la ovulación les podía brindar una oportunidad, que tenían que confiar un poco. Sin embargo, en resumen, ellos pues ya no estaban en condiciones anímicas de aceptar absolutamente nada. Sin embargo, siguieron trabajando todas estas personas de la comunidad y consiguieron la forma de que ellos asistieran. La realidad es que ella estaba ya negada, estaba lista y preparada para hacerse una inseminación artificial, cuando la llamaron para decirles que no se podía dar en esa fecha. Pues ella, muy contrariada. Ella le había pedido esa noche antes, rezando a Dios que le diera un signo de que ella no debía hacerse eso, porque eso estaba en contra de la iglesia. Y cuando fue a hacerse el examen, le dijo, no, usted no está en el ciclo y no se puede hacer el examen ese día. Sí, no se dio por razones, a pesar de que no era lo que ellos querían. Sin embargo, había muchos deseos de lograr el embarazo. La situación es que pues ellos estaban pues orando y buscando la manera de llegar. Recibieron en oración, recibieron algunos momentos en donde pues les parecía que el mensaje era que confiaran, de que sí podían lograrlo, de que iba a llegar. Tienen algunas citas bíblicas muy importantes para ellos, no los comunican, para después entonces ellos aceptan que pues está en manos de Dios el que ellos puedan lograr el embarazo, y efectivamente ellos después de como nos escribieron a los 3 meses para decirnos que ya estaban embarazados. Y después entonces nos mandaron esta carta ya cuando el bebé había nacido y tenía que un año tenía. El asunto es que ellos se sintieron muy motivados de aceptar por pues los testimonios que se brindaron dentro de este momento de la espiritualidad Billings, de hablar con sinceridad, de confiar en que Papá Dios nos puede dar la oportunidad para tenerlo. Y fue muy hermoso porque pues era muy reciente para mí todavía el fallecimiento de mi papá, y me sentía muy responsable. Nosotros teníamos unas estampitas. No, yo tengo que interrumpirla porque a ella le da pena decir. En una de las charlas,
nosotros, y a mí también me da pena decirlo, pero nosotros cada vez que bajábamos la charla estábamos como si estuviéramos en una alfombra roja porque todo el mundo se acercaba a hablar con nosotros, como si nosotros fuéramos huevos, ¿no? Pero en una de esas charlas, Kelly, que es la fundadora, la esposa de Fernando que nos invitó, se puso a hablar con Carla. Y estaba Lili ahí también. Y ella, Kelly conocía del problema de Carla, que están hablando, y Lili se puso también a hablar con ella y le dijo que se quedara tranquila, que confiara en Dios, que etcétera. Le dio tranquilidad y sacó de su cartera una tarjetica de mi suegro, el doctor Elías Paz. Lo que pasa es que en la carta, al principio, ella lo escribe de esta manera, en el noviembre del 2015, en el encuentro, tuvimos la presencia de la pareja venezolana Nelly Enrique, Nelly hija del doctor Elías Paz González, propagador del método Bilis en Venezuela. Esta pareja, ya por el mundo. Pero más abajo dice que, ya cerrando, dice que, ¿dónde dice? El 22 de noviembre fuimos al curso de la espiritualidad de Bilis, donde Dios habló fuertemente a través de la pareja venezolana y Kelly Emen. A lo que voy ahorita es, como mi suegro en ese momento ya se le estaba empezando a mis suegros, a papá y la mamá, le dice, está levantando una causa de beatificación, o se le iba a empezar una causa de beatificación. Ella le dice, mira, y ella, porque yo en la primera charla lo comenté, y eso causó impacto un poquito, entonces ella le dio la tarjetita, y lo que pasa es que habría que leer la carta completa, y le dice, rézale a mi papá, que él ha ayudado a muchas personas que tengan sus bebés. ¿Ah? Entonces, ella dice en la carta, me fui al sagrario todos los días en la tarde y le rezaba y le decía que por favor me ayudara, que quería tener un bebé, que ella sabía que sí podía ayudarlo, etcétera, pero al parecer con una fe que muchos carecemos. Y ella, eso fue el 22 de noviembre, el 19 de diciembre se sintió un poco extraña y se fue a hacer una prueba de embarazo y está embarazada. Después voy a leer el último párrafo, porque el último párrafo es la parte donde ella ya tuve un embarazo monitoreado debido a la presión arterial alta, hubo 3 amenazas de aborto, pero cada momento sentí la presencia de Dios obrando en mi vida cada segundo. María Cecilia hoy tiene 3 meses. Puede decir que fui sanado sin saber cómo hacer el método Bilis. Pero cuando tuve contacto con la espiritualidad del método, recibí la curación y el honor y la gloria de nuestro Señor Jesús. Puedo decir que la mayor fertilidad está en Dios. Esta es una carta que para mí es uno de los momentos cumbres de nosotros dentro de Bilis, porque es una carta realmente, bueno, no sé cómo. Es una experiencia muy bella de lo que estaba sucediendo. Realmente hemos recibido bastantes testimonios de este tipo con respecto a lo que significa pues vivir el método como parte de vida, como un estilo de vida. Después de 2014, para no hacerlo largo, porque no sé, ya se nos fue el tiempo. Se nos está yendo el tiempo. Estamos en el 2015, voy a acelerar un poquito. Maylin, no te pongas nerviosa. No, continúen, el tiempo es de ustedes. Este es el momento, este es el año 2015, donde se ocurre la reafiliación a WOM International y la afiliación a WOM Latinoamérica. ¿Y por qué decimos esto? Porque logramos, cuando salimos del Congreso, nos dicen, ustedes ahora para afiliar a Venezuela tienen que hacer un seminario internacional y instruir tal cual como lo han hecho todos los demás países. Hicimos el primer seminario de actualización para instructores método Billing en esta segunda etapa. Participaron casi todas las diócesis de lo que fueron en la primera etapa. Asistieron unas 109 personas, entre usuarios, instructores médicos y sacerdotes. Aquí pueden ver la foto del seminario en la Universidad Católica Andrés Bello, una universidad de muy alto prestigio en Venezuela. Tuvimos la oportunidad de que nos asistieran Martín y Yanni Tantalián. Martín y Yanni Tantalián están por dónde? Aquí están. Ellos fueron los que dieron el seminario. Y este evento lo logramos, ¿por qué? Porque WOM International promovió que se realizara el evento.
nos autorizó que pudiéramos imprimir en Venezuela, cosa que no se hacía, sino particularmente eran muy pocos los países que logran esto. Nosotros nos dieron el permiso por las condiciones país de los 2 libros de la enseñanza. Un Latinoamérica se interesó y propuso que el matrimonio Tatalián lo dictara. Se profarena el matrimonio Tatalián por sus aportes económicos. Se plafró en Brasil en la persona de Eloísa Pereira, que contribuyó económicamente y con las reglas de la enseñanza. La conferencia episcopal prácticamente patrocinó todo el evento en la Universidad Católica Andrés Bello, y en Pastoral Familiar venezolano, el matrimonio Santana y junto a Billing Venezuela se encargaron de todo lo que era la logística del evento. El evento quedó realmente muy bueno, muy bueno. Esto nos abrió las puertas para poder entonces hacer los contactos con todas las personas que habían estado en la primera etapa, para poder llegar a las diócesis y constatar de quiénes eran los que podían tener opción para poder recertificarse como instructores, para poder volver a la línea de WUM, de ir al método original y poder entonces actualizar a Venezuela y llevarla a que pudiera tener mejores oportunidades. Fue un momento muy importante para nosotros, fue un logro interesante y todavía estamos trabajando en función de poder seguir sacando de esto, a pesar de no estar viviendo físicamente en este momento en Venezuela. A pesar de que hicimos el seminario en el 2016 y se empezó a trabajar en el 2015, perdón, 2016 y 2017 fueron años de poco crecimiento por el deterioro tan malo del país, el deterioro social y económico que sigue habiendo, pero que había en ese momento en Venezuela. Se realizaron pocos talleres, se suspenden varios por problemas, nos cancelaban los talleres porque no teníamos los fondos para poder hacerlo, o no conseguíamos los insumos, o no había, podría no haber luz. No, la inseguridad que había, la dificultad para el traslado, muchas cosas. Este fue un seminario que logramos hacer en Valera. Nosotros terminábamos los seminarios con la foto de los doctores Billing atrás. Y este es un seminario para usuarios en Valera, en una zona de los Andes en Venezuela. Se intenta conectar con muchos de los instructores, pero se recibía poco feedback de lo que se estaba haciendo, porque es que todos los estaban... La situación país no nos dejaba avanzar. Complicado en toda la zona. Seguimos trabajando fuertemente con los EPIM. En el 2017 se logra la participación en el Congreso de Costa Rica. Esto fue gracias a que WUM Latinoamericana nos ayudó a viajar, porque es que no teníamos cómo conseguir fondos para poder viajar. Se continuó con la enseñanza a nivel personal. Incrementa la diáspora. Esto incluye a las 2 personitas que tienen de frente aquí. Fuimos parte de la diáspora de la salida venezolana. El 2018 continúa el deterioro general de Venezuela. Durante el tercer y cuarto trimestre comienzan reuniones virtuales con algunos movimientos apostolados. Empieza a ver como que hay algo que nos está llamando desde allá, desde Venezuela, que quieren otra vez como retomar el tema. Crece la diáspora, se incrementa la producción en los EPIM. En el 2019 se tiene poco contacto con los instructores. Hay muchos instructores que salieron de Venezuela. Las diócesis siguen trabajando. Hay muchas diócesis que siguen, por ejemplo, la diócesis de Barquisimeto trabaja muy fuertemente, que está en el estado Lara de Venezuela. Siguió trabajando constantemente, nunca pararon. Se dan enseñanzas particulares, que es lo que más se da. Y el EPIN se convierte en el único medio de difusión del método de la ovulación. Sí, ya vamos a terminar. El deterioro de tal magnitud que en 3 oportunidades yo pedí en reunión de los directores, en reunión de WUM Latinoamérica, donde están los representantes de cada país, 3 veces renunciamos a continuar. Y en las 3 oportunidades nos dijeron, no se evita que no van, ustedes siguen aquí trabajando, ustedes no se pueden retirar, porque nos daba mucha pena que
Movín hiciera tantas cosas y ustedes no vieron nunca de Billings Venezuela haciendo ni siquiera, no sé, ni siquiera un Bueno, cursito. estábamos realmente mortificados por no tener resultados que se pudieran compartir más allá de lo que fuera algo individual. Sin embargo, hemos logrado, gracias a Dios, porque siempre es así, pues volver a tener contactos y poder, con este asunto de poder hacerlo virtual como ahorita en este momento, pues tener mejores contactos y volver a seguir trabajando por Venezuela. Por alguna razón nos negaron las 3 renuncias, fueron no aceptadas. A lo cual personalmente damos las gracias de que no nos han aceptado porque pudimos seguir trabajando en algo que nos apasiona. Ya en el 2020 aparecen nuevos contactos de naciones y diócesis que desean conocer el método. Empieza a haber un movimiento inesperado, porque ni siquiera nosotros lo esperábamos. Nos llaman, hay reuniones virtuales y damos charlas sobre Billings, sobre motivación, sobre espiritualidad, sobre sexualidad y Billings y qué sé yo, a varios movimientos apostolados. Se multiplican hay muchas enseñanzas a nivel particular y se decide reestructurar, hacer un estudio de Billings Venezuela, con el fin de que el día de mañana no está Enrique, no está Lili, esto no vuelve a haber otro problema de 3 años, entonces vamos a tener que volver otra vez a llegar a decir que, y esta es la 3ª etapa de Billings. No, queremos que haya continuidad y a eso lo estamos intentando hacer. Nos ha costado un poquito, pero... Ahí vamos, con el favor de Dios. Y el 2000... pero que me comí algo. Ya no tenemos... Fuimos Lili y yo participamos primero como oyentes en los cursos de Colombia, Ecuador y República Dominicana, como oyentes, como observadores. Luego, gracias a Colombia y Ecuador, logramos que 7 de nuestros instructores se actualizasen, se certificaran, y lo hicimos, esto fue a principios del 2021, y ahora esas personas están perteneciendo a Billings Venezuela. Realizamos el primer curso virtual para nuevos usuarios con la participación de 15 parejas. Nosotros no estábamos ni siquiera preparados, preparamos el curso y dimos el curso. En agosto Billings fue invitada nuevamente a participar en la Asamblea Anual de la Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal con el tema de la espiritualidad de Billings en el matrimonio, para dárselo a todos los que participan en las diferentes diócesis. Actualmente estamos empezando a planificar el segundo curso virtual básico para nuevos usuarios. Se continúa con nada, estuvimos en el Congreso. Y pues bueno. Este es Venezuela. Y bueno, esta es nuestra bella historia. Bella, bellísima. Aplausos para ustedes. Aquí aplaude Freddy más de fondo. Voy a leer en el chat en la sala. Qué bellas fotos mencionan acá. Gracias por compartirlas. Daniel y María Claudia dice presentes como futuro santo matrimonio. A la vez mencionan, wow, existe la Asociación de Médicos Católicos en Venezuela. No sabía cuáles son sus redes y su web. Solicita ahí esos datos. La nuestra ahora la pasamos. Tienes que escribir al chat. Perfecto. Sí, de nuevo solicita las redes y la web de la Asociación Venezolana o Médicos Católicos. Por acá preguntan, ¿qué es Mercedes Wilson? Sé que ustedes mencionaron su historia, entonces algunas personas que están acá presentes hacen esa pregunta. No saben, no están tan al tanto del lleno quién es este personaje. Bueno, Mercedes Wilson es un personaje muy importante dentro de la historia de la enseñanza del método Billings. Sin embargo, ella a través de Familia de las Américas, pues tuvo una
es una variante del método de la ovulación, en donde ella tiene un sistema para enseñar el método y para aplicarlo, y entonces está un poquito fuera con los símbolos y un poquito fuera con lo que es el método Billings original, sobre todo por aquello de hacer énfasis en la apreciación de la observación visual de la consistencia del moco cervical, y no tanto en la parte de la sensación. Entonces, esto es una de las diferencias primordiales de la enseñanza. Cabe decir que en Venezuela fue muy importante la influencia de lo que era Familia de las Américas, y particularmente Mercedes Wilson tenía una asociación con el movimiento Pro Vida de Venezuela, que se llama Provive, y ellos formaron sus instructores y tenían difusión del material que se utilizaba. De hecho, fue el material con que yo aprendí el método de la ovulación. Sin embargo, tiene su espacio, pero sigue siendo una variante. Ella continúa trabajando y es muy fuerte, sobre todo en Centroamérica, porque ella es oriunda de Guatemala. La doctora Mercedes Wilson durante muchísimo tiempo trabajó mano a mano con los doctores Billings, él forma parte de la historia de Billings. Sin embargo, en un momento dado, pues ella tiene otra forma de enseñar, y ya pues es diferente de lo que es WOM International. Gracias, Lili, por la explicación. Vicente y Levi dice, ahí estamos nosotros, seguramente en una de las fotos. Espectacular experiencia ese evento, dice María Cárdenas. Me imagino se refiere a la de la universidad, cuando reactivaron la afiliación. Carlos y Cristal, una experiencia muy enriquecedora haber participado en ese seminario. Daniel dice, muy agradecido por esta historia, es muy inspiradora. Quiero caminar como ustedes, con mi amada. Les estaría, por favor, muy agradecido si me compartieran el contacto, si existe, de la Asociación Venezolana de Médicos Católicos. Muchísimas gracias. Muy estimados amigos, ¿verdad? Daniel y María. Dice futuro matrimonio noviazgo y futuro matrimonio venezolano-peruano. Marta González, amo el método Billings, que Dios nos permita difundir a más matrimonios este método. Daniel, esperamos por ese segundo curso, menciona por acá. José y Mariene, nosotros súper agradecidos con Lili, que por demás es nuestra instructora. Buscamos mucho tiempo a alguien que nos ayudará a aprender el método, y gracias a Dios llegamos a manos de Lili. Este método nos ha cambiado la vida y ahora esperamos certificarnos como instructores. Qué alegre. También queremos ser instructores, dice Daniel, así que por favor voy a pedir que dejen sus contactos en el chat para que puedan contactarse con Enrique y Lili. María Claudia dice, agradecemos sobremanera la invitación para asistir a esta conferencia el día de hoy. Gracias, Lili, querida. El testimonio de este valiente y bello matrimonio nos deja inspirados y entusiasmados para aprender nuestro propio camino, siempre de la mano de Dios. Bendiciones para ustedes. Karina dice, me identifico mucho con su testimonio. Desde el inicio de nuestro matrimonio aplicamos el método Billings, fieles defensores del mismo. Nos gusta seguir aprendiendo. Domingo y Karina. Daniel, los amamos. Gracias. Ahí está toda su gente bella y hermosa, haciéndoles saber con mucho que le admiran. Nosotros como familia Moving, muy parecido a Moven, estamos muy agradecidos por esa excelente presentación, el tiempo que le dedicaron, y muy, muy bonita todo el material que elaboraron. Les agradecemos. También nos ha motivado esta tarde y nos ha hecho sentir honrados de pertenecer a esta hermosa familia de Método Ovulación Billings. Qué bien que ustedes decidieron quedarse con nosotros, si no, no lo hubiéramos conocido. Quiero también que Fray Dimas pueda abrir su micrófono y compartir con ustedes, porque estaba súper emocionado escuchándoles.
Yo quería saber Wow. perdón, quería saber cómo sigue la causa de tus papás, Lili. En realidad, la causa, quien nos había invitado a recopilar la información y todo, era pues amigo nuestro desde de la familia, el padre, lo tengo escrito, trabajó con nosotros y él fue llevado a Roma y su último trabajo lo hizo en Roma y en una visita a Venezuela nos dijo, después que mi papá había fallecido, que quería recopilar la información para, él estaba dispuesto para abrir la causa y nos estaba haciendo el trabajo. Sin embargo, pues por una razón u otra, este tipo de situaciones se han ido escapando de las manos. Hemos tenido muchos testimonios de pacientes de mi papá que daban pues este tipo de situaciones en donde ellos atribuirían que esa confianza en Papá Dios que mi papá les había demostrado, pues les ayudaba a haber logrado situaciones que ellos nombraban como milagrosas. Sin embargo, lo más importante pues era que eso se tornó más que hacer como médico, era más ponerlo como matrimonio. Eso nos puso un poquito más complicada la situación de recoger toda los recaudos que se requieren para hacerlo y pues la persona que estaba llevándolo de la causa pues falleció y también pues quedó así un poquito en el aire. Estamos en eso, buscando la manera del trabajo, porque más allá de lo que significa para nosotros de forma personal, a la familia, entendemos que también es el testimonio de lo que significa haber conocido a alguien que se había esforzado pues por hacer las cosas como Dios quiere. Y entonces privar a las otras personas de este testimonio pues nos obliga. Y pues ya me han cuestionado varias veces, pues también dice, ¿cuándo vas a terminar de recoger la información para presentar? Y en ese estado estamos pues superando un poquito esto de lo que significa trascender. Y pues estamos trabajando para que se haga. Gracias, Lili. Yo sigo con mis estampitas que me diste en el Congreso Sí. de Costa Rica. Gracias. Gracias. Sí, para Y aquí nosotros, tenemos a quién. esta es nuestra nieta Sabrina, Hola, hija Sabrina. hija de Hola, no puede. de nuestra hija Beatriz. Qué bueno. Pues Estamos, Enrique y Lili, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo, contarnos su historia. Y siempre es una oportunidad tan linda porque es una forma de alabar a Dios, realmente. Y maravillarnos de lo que Él ha hecho a través de nosotros, con nosotros, en nosotros. Y qué privilegio poder darle ese honor y esa gloria. Gracias a ustedes. En el gracias. nombre del Padre, Gracias a del ustedes. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nuestro, que confiaste la conducción de tu iglesia al Santo Papa Pablo VI, apóstol valiente del Evangelio de tu Hijo, concédenos que iluminados por sus enseñanzas, oremos con el crecimiento de la civilización del amor en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. San Pablo VI, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden desconectarse en paz. Muchas